Bueno, muchachos, ahora les voy a explicar lo que es la continuación, el siguiente tema de unidades y fórmulas de circuitos mixtos. Ahora vamos con lo que son los circuitos mixtos. Ya nosotros habíamos visto lo que eran circuitos en serie y en paralelo, pero este tipo de ejercicio es una combinación de los dos. Ahora vamos a lo que son las fórmulas. Las fórmulas en serie ya nosotros la vimos que para calcular los voltios hay que hacer la sumatoria. Para calcular la intensidad hay que hacer que la intensidad de uno va a ser igual a la intensidad de todos los demás. Y para nosotros calcular la resistencia hay que hacer la sumatoria normal de sus resistencias. Ahora, en paralelo es diferente. Si nosotros vamos a calcular los voltios, el voltaje ya no es la sumatoria, sino que cada voltio es igual en cada uno. La intensidad ya no va a ser que todas son iguales como en serie, sino que aquí la intensidad va a ser la sumatoria de las intensidades y la resistencia va a ser uno entre su resultado. Uno entre cada resistencia se suma y se saca el resultado para obtener la resistencia equipolante o resistencia total. Entre las unidades tenemos lo que son los voltios representados con B, la resistencia representado con este símbolo que es omega, que significa ohmio, y la corriente representado en ampere. Ajá, ahora les voy a explicar el ejercicio de circuitos mixtos. Vemos aquí un circuito donde hay tres lámparas, unas que están en paralelo, que son estas dos, y una que está en serie a estas dos, pero no se puede hacer directamente. Lo que vamos a calcular en este ejercicio, la resistencia eléctrica de cada lámpara, la tensión a que está sometida cada lámpara y la corriente que pasa por cada lámpara. Ahora vemos que si nosotros transformamos este circuito a un circuito normal con su resistencia, la resistencia número uno, como lo observamos en los datos, va a ser 23,04. También lo podemos observar aquí. La resistencia 2 y la resistencia 3 también son 23,04. Y nuestros voltios son 24 voltios. Ahora, como dijimos, primero tenemos que sacar lo que son lo que es la parte del circuito en paralelo. ¿Por qué? Para después poder sacarlo en serie y hacer una sumatoria normal. Ahora vamos a sacar esta parte que está en paralelo, serían estos dos nada más, R2 y R3. Lo incluimos en la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Dijimos que cuando es en paralelo, como vieron en la lámina anterior, los que vieron la lámina anterior, se hace la sumatoria con esta división. 1 entre el resultado va a ser igual a 1 entre R2 más 1 entre R3. Si nosotros sustituimos en esta fórmula, nos va a dar de la siguiente manera. 1 entre el resultado va a ser igual a 1 entre 23,04, que es R2, y 1 entre 23,04, que es R3. Eso vamos a hacerlo de esa manera. Ahora lo vamos a poner en nuestra calculadora exactamente así. 1 entre 23,04 más 1 entre 23,04. El resultado que nos dé es el que vamos a colocar a continuación. Como lo observamos aquí, nos da 0,0868. Lo puse con 4 dígitos para que nos dé más exacto. Ajá, 8,068 ohm. Ahora, tenemos que, como dijimos, 1 entre el resultado, y esto está aquí igual, 1 entre el resultado, tenemos que sacar la división de 1 entre este término que nos dio. ¿Cómo lo hacemos? Como vemos a continuación. Entonces nos queda 1 entre 0,0868. Eso va a ser igual a 11,52 ohm, como lo observamos aquí. Ya con esto tenemos la resistencia que vemos en esta parte y podemos cambiarlo a la siguiente manera, como lo verán a continuación. Ajá, en esta siguiente lámina vemos cómo nos queda el circuito después de que calculamos esta parte. Ya no la tenemos en paralelo, sino que ahora es en serie. Observen que aquí dice R2, R3. Aquí calculamos el circuito simplificado, dado por la resistencia equivalente del circuito de partida, es decir, la resistencia equivalente del circuito en paralelo que teníamos aquí ya lo tenemos. Ahora, ya dice aquí, puesto que R1 y R2, R3 están en serie, se puede sacar el valor. Vamos a calcularlo. Aquí lo observamos. Aquí tenemos los datos de R1, que es 23,04, y R2, 3, que es igual a 11,52.
Observen que aquí dice que para sacar esa resistencia equivalente en serie va a ser igual a R1 más R23. Entonces, R1 que es 23,04 más R23 que es 11,52. La sumatoria va a ser igual a 34,56 ohm. Y nos quedaría el circuito de esta siguiente manera. Su resistencia total que va a ser 34,56 ohm y sus voltios que son 24. Ya con esto nosotros tenemos el punto A, que es la resistencia. Ajá. Ahora aquí tenemos lo que es lo que vamos a calcular. Ya nosotros calculamos lo que fue la resistencia eléctrica de cada lámpara. Ahora tenemos que calcular la tensión a la que es sometida cada lámpara. Ya nosotros vimos el cálculo de la resistencia y tenemos los siguientes datos. En los datos tenemos la resistencia total que nosotros sacamos, que es esta, que nos pide aquí, es 34,56. Tenemos nuestra resistencia 1 que es 23,04 y nuestra resistencia 2,3 que es 11,52. Ahora vamos a calcular, y nuestro voltaje que es 24 voltios. Ahora vamos a calcular la intensidad total y la intensidad de cada lámpara que está sometida a cada lámpara. Ahora bien, la fórmula nos dice que para calcular la intensidad con la ley de Ohm es la intensidad igual a los voltios sobre la resistencia. Entonces, tenemos los voltios totales que son 24 volt y la resistencia total que es 34,56. Con eso vamos a calcular nuestra corriente o nuestra intensidad. Vemos aquí que 24 voltios entre 34,56 ohm nos va a dar igual a 0,694 amperes. Vamos a sacar esto en nuestras calculadoras, vamos comprobándolo para que vean el resultado que les da. A continuación, vamos a sacar lo que son la tensión o la diferencia de potencial que va sometida a cada lámpara. Ojo, vemos que ahora la fórmula es intensidad por resistencia. Eso también es parte de la ley de Ohm, ya nosotros lo vimos. Ahora, sustituimos nuestra intensidad o nuestra I, va a ser esta que nosotros sacamos aquí, que es 0,694 amperes, por nuestra resistencia 1. Nuestra resistencia 1 es 23,04 como lo observamos. Entonces, 0,694 amperes por 23,04 ohm es igual a 15,98 voltios. Y esa va a ser nuestro primer voltaje. Y nuestro segundo voltaje va a ser con la misma intensidad por nuestro R23 que es 11,52. Eso nos va a dar igual a 7,99 voltios. Así calculamos la tensión a la que está sometida cada lámpara. Vean que cuando nosotros tenemos, si observan más arriba, en paralelo nuestro circuito, los voltajes todos son iguales. Por eso nada más saqué porque entonces B2 y B3 van a ser igual a 7,99. Los dos van a tener el mismo voltaje. Entonces, ahora, como observamos aquí, los dos tienen el mismo voltaje, B2 y B3. Tienen el mismo voltaje. Ahora, ya teniendo eso, vamos a la C. Vamos a calcular qué corriente pasa por cada lámpara. Ajá, la fórmula que vamos a utilizar es la misma que utilizamos allá, que es la de corriente, que es I es igual a voltios sobre resistencia. Solo que ahora la vamos a utilizar con nuestros datos individuales. Tenemos I1 que nos dice nuestros voltios 1, que es 15,98 sobre 23,04, que es nuestra resistencia 1. Eso nos va a dar 0,69 amperes. Y nuestra intensidad 2,3, que va a ser igual a nuestros voltios 2 y 3, que son los mismos, sobre nuestra resistencia 2,3, que es 11,52. Eso nos va a dar exactamente los mismos. Ojo, para sacar la corriente en paralelo, tenemos que dividir entre 2 este resultado, para que nos dé nuestra corriente individual de cada lámpara. Lo hacemos de esta manera. Vemos que I2 va a ser igual a 1,69 amperes sobre 2, que es igual a
0,345 amperes. Y I3 va a ser igual a 0,69 amperes sobre 2, que es igual a 0,345 amperes. Es decir, solo lo dividimos entre 2 para que nos dé la corriente individual de cada una de nuestras lámparas. Y así tenemos la corriente que pasa por cada lámpara. Ya con eso terminamos el ejercicio.